la curva de histéresis. Primero vimos lo que era la curva de magnetización, que era que cuando aplicábamos entonces el campo magnético, nosotros alineábamos los dipolos, y que, bueno, al principio se necesitaba relativamente el mismo trabajo para poder alinearlos, hasta que, bueno, cada vez se requeriría más trabajo para provocar la misma alineación, que es, bueno, la parte de saturación. Entonces, y bueno, si nosotros dejábamos de aplicar ese campo magnético, se va recorriendo lo que es la curva de histéresis o el lazo de histéresis, que era, bueno, en función de si nosotros íbamos reduciendo o aumentando lo que es el campo magnético, se iba recorriendo este lazo. Y en función de la inducción máxima que nosotros lleguemos, ¿eh? Acá. Entonces nosotros vamos recorriendo ese lazo de acá. Y en función, si nosotros llegamos a este valor máximo, entonces el lazo va a ser de ese tamaño. Entonces, si se reduce la inducción máxima a la cual nosotros lleguemos, entonces el lazo va a ser cada vez más chico. ¿Bien? Y entonces, si ese lazo es más chico, su área geométrica, y bueno, lo que sería la integral de esa curva, entonces va a ser menor. Y vamos a ver que esa integral representa lo que son las pérdidas por histéresis. Ahí está. Entonces, que es justamente acá. Entonces, el área del ciclo de histéresis, la integral, bueno, este ciclo significa que es una integral curvilínea, eso significa que, bueno, hay que recorrer todo el lazo de histéresis, una integral cerrada. Bien, hay que recorrer todo el lazo de histéresis, o sea, partimos de C, llegamos hasta este punto, después volvemos. Bien, entonces este círculo implica que es una integral cerrada, que hay que recorrer toda la curva. Bien, y llegamos, el punto de inicio va a ser igual al punto de partida. Y eso como resultado nos da toda el área de esta curva. Que en realidad, bueno, no, no la podemos calcular en forma exacta mediante una ecuación matemática, a pesar de que, bueno, tenemos la aproximación que vimos en la clase pasada, esa que nos permite obtener la curva de magnetización que tenemos aquí. Pero bueno, calcular toda esta área en forma algebraica no sería sencillo, por lo menos obtenerla en forma exacta. Dado que, bueno, no tenemos esa curva así. Sí, bueno, la podemos aproximar, incluso la podemos aproximar numéricamente mediante computadora en lo que es integración numérica, que bueno, es un método numérico. Entonces, bueno, vimos lo que era la ley de Hawkinson, que decía que, bueno, el flujo era igual a la fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia, y bueno, que eso define la relación básica entre las tres magnitudes. De la forma similar a lo que se define en la ley de Ohm en lo que son los circuitos, tanto continuo como una alterna, en lo que es los circuitos magnéticos, entonces tenemos la ley de Hawkinson que relaciona estas tres magnitudes. Y bueno, este es un proceso similar al que vimos en la clase pasada, que era, bueno, si nosotros te conocemos la tensión, tenemos esta ecuación que creo que la demuestro más tarde, bueno, se puede demostrar, o capaz creo que cuando vemos transformadora la demostramos, que es una expresión que relaciona lo que es la tensión máxima que nosotros trabajamos, por ejemplo 220, 380 o 13.200 volts, por ejemplo, con el flujo máximo que vimos del lazo de histéresis. ¿Bien? Aparte, además tenemos la frecuencia, que son los 50 Hz, y n, que son el número de espiras. ¿Bien? Entonces tenemos esta ecuación simplificada. Esta es válida tanto, bueno, para lo que son transformadores,
incluso también para motores también se la utiliza. Entonces, es una ecuación que también nos permite analizar e incluso nos permite relacionar, bueno, lo que es la tensión, bueno, con el flujo y también incluso con lo que es el número de espiras, incluso con la frecuencia. Por ahí nos permite entender cuál es el efecto de la frecuencia, bueno, en los resultados que nosotros estamos obteniendo. Entonces, a partir de la tensión, nosotros, bueno, podemos obtener lo que es el flujo. Podemos ir con el flujo, el flujo es proporcional básicamente, entonces, según esta ecuación, a la tensión, o sea, el flujo máximo va a ser en función de la tensión máxima, entonces con eso podemos obtener el flujo máximo, y con ese flujo máximo, conociendo la reluctancia, en el caso que estemos trabajando con un circuito lineal, o sea, estamos trabajando en la parte lineal de la curva de histéresis, o sea, no lleguemos a la saturación. Entonces podemos utilizar la ecuación, la ley de Hawkins, que es la fuerza magnétomotriz igual al flujo por la reluctancia. En el caso de que, bueno, no estemos en la parte lineal, bueno, ahí tenemos que usar directamente la curva. Usamos o la aproximación que vimos en la clase pasada, o bueno, ir a la gráfica. ¿Me van siguiendo hasta ahora? Bien, ¿Sí? sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, con eso obtenemos la fuerza magnetomotriz, y si tenemos la fuerza magnetomotriz y conocemos, bueno, N, podemos calcular la corriente. Bien, entonces tenemos, dijimos entonces que el área de la curva, bien, nos daba entonces las pérdidas por histéresis. En realidad son las pérdidas por histéresis por unidad de volumen, como para poder independizarlo del volumen del material que nosotros tenemos. Si nosotros a eso lo multiplicamos por el volumen, que incluso acá tenemos otra aproximación, una aproximación, que es como que consideramos que ese material es uniforme, porque si no, bueno, capaz que ese volumen tendría que estar dentro de la integral. Pero si nosotros consideramos que ese volumen es uniforme, es decir, que tenemos los mismos materiales de un lado, en cualquier lugar que nosotros analicemos, los dipolos se aniquilan igual. Bien, entonces, este volumen, bueno, puede estar fuera de la integral. Directamente nosotros calculamos el volumen de ese material magnético, que es un cálculo geométrico relativamente sencillo. Con eso calculamos entonces la energía disipada. E incluso, bueno, podemos calcular la potencia disipada. Bien, si nosotros multiplicamos a este resultado, lo multiplicamos por la frecuencia, bien, que son los 50 Hz. Entonces, va a ser los 50 Hz por el volumen del material por el área del ciclo que nosotros calculamos acá con la integral. Y lo que vemos aquí es que no depende de la forma de onda, sino no vemos aquí ninguna senoidal o una onda rectangular, no hemos independizado. Realmente no importa la forma de onda de la tensión que nosotros tengamos, porque bueno, en definitiva, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a recorrer esta curva de histéresis, que lo vamos a ver enseguida, ¿bien? Y eso no importa en definitiva cómo la vamos a ir recorriendo, porque en definitiva, no importa si la recorremos rápido, si la recorremos lento, ¿bien? Es como que ustedes van por ejemplo, van a la facultad y siguen el mismo camino, no importa si van rápido o lento, si van por el mismo camino, en definitiva, lo único que va a afectar, bueno, es el tiempo que van a tardar en llegar a la facultad, pero eh, el camino va a ser el mismo, ¿bien? Entonces, en definitiva, si se obvia el tiempo en que tardan en llegar, se independiza, entonces, de la forma o de la rapidez que están realizando ese trayecto. ¿Se entiende eso? Entonces no importa la forma de la onda, pero o sea, todas van por el camino del estéreo. Claro, o sea, se recurre esta curva, bien, de lo único que depende
es a qué valor máximo hemos llegado. Bien. Después, si es Claro, hasta qué una... punto la curva llega. Claro, entonces eso, después todos estos puntos van a ser lo mismo, si es una onda cuadrada, si es una onda rectangular, si es una senoidal. Bien, porque en definitiva, nosotros lo que hemos hecho es proyectar esa senoidal o esa onda en todos estos puntos de aquí. Eso lo vamos a ver enseguida. Bien, entonces nos hemos independizado. No sé si está esto. A ver si. Creo que estaba la curva acá está. Bien, entonces, tenemos esta onda. Esta es la onda de acá. Bien, entonces, por ejemplo, tenemos la onda senoidal, que sería la onda del flujo. Entonces, como dijimos que la tensión era proporcionalmente al flujo, si la tensión es senoidal, si la tensión, eso lo van a ver en máquinas eléctricas para lo que es justamente este análisis, lo van a ver mucho en máquinas eléctricas para lo que es el análisis de los terceros armónicos, que es lo que vamos a ver ahora enseguida. Entonces, si la tensión, como vimos que las dos son proporcionales, entonces si la tensión es senoidal, el flujo es senoidal. Entonces lo que vamos a hacer es recorrer básicamente esta curva, bien, y esa curva, bueno, lo que vamos a ver enseguida es que no va a deformar la corriente, bien, pero en definitiva, sin importar lo de si es senoidal o si es cuadrada, por ejemplo, si fuera cuadrada, lo mismo, llegaríamos a este valor y lo mismo recorreríamos esta curva de aquí, bien, o si fuera, por ejemplo, una onda triangular, uy, salió, ahí está. Lo mismo, recorreríamos esa curva. O sea, ese lazo es independiente, este lazo de aquí. De lo único que depende es de a qué valor máximo hemos llegado. Después, bueno, no importa la forma de onda que tenemos acá. ¿Se entiende? Bien, bien. Perfecto. Sí, pues, Buenísimo. Por ahí sí, voy a ver si más adelante, ahora estoy complicadísimo, pero le puedo hacer alguna simulación o algo como para mostrarlo más claramente. Ahí estamos. Entonces, aquí. Entonces, y eso se ve acá, que no directamente tenemos el área de ciclo, que esto nos va a dar un valor, tenemos el volumen y la frecuencia. O sea, de lo único que va a depender las pérdidas es de la frecuencia. Si consideramos ondas que tienen distintas formas, pero igual frecuencia, entonces nos va a dar el mismo valor. Ya si variamos la frecuencia, bueno, ahí sí nos va a cambiar el valor de lo que es las pérdidas. Entonces depende sí del valor de la inducción máxima, o del flujo máximo, de la frecuencia, ¿bien? Y bueno, depende también de, bueno, obviamente de la permeabilidad, porque depende del material que estamos considerando. Para distintos materiales, bueno, va a ser distinta la curva de histérisis. Bien, Steinmetz en 1892 propuso esta fórmula experimental, entonces que es similar a esta. Tenemos la frecuencia, la tenemos, el volumen la tenemos. Y bueno, lo que lo aproximó es con la inducción máxima elevado a un exponente, a un coeficiente alfa, y consideró otro coeficiente KH. Entonces KH sería el coeficiente de Steinmetz, que dice que es, bueno, entre 100 y 200 para el acero de silicio. Y el alfa, que es el exponente que tenemos aquí, es el exponente de Steinmetz, y ese da, bueno, entre 1,5 y 2,5. Y frecuentemente, o en la mayor de los casos, es 1,6. Esto está en el Fraile Mora, que es creo que era de máquinas eléctricas o circuitos eléctricos. De máquinas eléctricas, sí creo que de máquinas eléctricas. Lo desarrolla bastante bien toda esta parte. Entonces, esas son las pérdidas, las que vimos recién son las pérdidas por histéresis, o sea, por recorrer ese lazo de la curva de histéresis. En este caso tenemos las pérdidas por Foucault, que estas son en consecuencia de que nosotros, como estamos variando la corriente,
estamos produciendo un flujo variable. Entonces, como tenemos un flujo variable, por la ley de Faraday-Lenz, lo que se inducen corrientes en el circuito magnético, lazos de corriente, como si tuviéramos pequeñas espiras o pequeños conductores adentro, todo a nivel microscópico. Entonces, esas corrientes se les llama corriente de Foucault. Bien, y como tenemos corrientes, bien, ¿qué es lo que produce una corriente? Un efecto físico en un conductor. Corriente en un conductor, calor, puede ser, ¿no? Ajá, bien, produce calor, entonces, y el calor es básicamente una unidad, o sea, Y salvando el la calor unidad. aumenta la resistencia. Claro, por un lado eso, pero por otro lado, el hecho de tener calor es energía que estamos perdiendo. ¿Bien? Claro. Entonces, tenemos pérdidas justamente por el calentamiento, ¿bien? Por el efecto del calentamiento. Entonces, a esta se le llaman pérdida de Foucault, ¿bien? O también se le llama, en este caso, lo que es la suma de las pérdidas por corriente de Foucault y las pérdidas por histéresis, es lo que se llama pérdidas en el núcleo, ¿bien? A eso se le llama pérdidas en el núcleo. Y lo que es las pérdidas en los conductores o en el cobre, ¿bien? Es lo que se le llama pérdidas en el cobre, ¿bien? O sea, lo que son las pérdidas en los conductores. Entonces, Las sí, corrientes de Foucault serían las famosas corrientes parásitas, profe. claro, exactamente, exactamente. Eh, Claro, esta corriente, entonces, nos produce esas pérdidas, ¿bien? ¿Y qué es lo que se hace para poder reducirlas? Lo que se hace es laminar el material. En vez de hacerlo todo de un mismo material, lo que se hace es se usan chapas, bien, todas juntas, que en realidad se les hace una aislación entre ellas, porque si no va a ser lo mismo. Entonces se las aísla una de otra, y de esa forma lo que hacemos es que cada una conduzca una parte del flujo, bien, en vez de tener una sola para conducir todo. Y de esa forma tenemos entonces lazos pequeños, bien, porque se van a concentrar en la sección de cada una de esas láminas. Bien. Entonces, de esa forma lo que hacemos es, al reducir ese recorrido, entonces estamos reduciendo mucho lo que son estas pérdidas, que eso lo vamos a ver. Al final de este power está el desarrollo de, bueno, justamente cómo se obtiene la ecuación de las pérdidas, que justamente se basa en esto, en que tenemos una lámina de un espesor A, bien, tenemos una profundidad L y un ancho B. Y tenemos este lazo diferencial que se arma, lo que se hace es aplicar una integral de toda esta curva. Se hace una integral, bueno, teniendo en cuenta de que estamos aplicando una inducción cosenoidal. Entonces se integra eso y bueno, se obtiene lo que son las pérdidas. Que bueno, al hacer todo ese proceso, al final tengo el desarrollo, obtenemos las pérdidas por unidad de volumen y nos da esta ecuación, que sería pi cuadrado por la frecuencia al cuadrado, por la inducción máxima al cuadrado, por el espesor de la lámina A al cuadrado, por sigma, creo que la resistividad, Un sexto de sigma o todo junto sobre sigma. creo que bueno, ya nos fijamos en la última parte, puede ser que sea la resistividad o algún factor. Entonces, analizamos entonces la FEM producida, hacemos todo ese desarrollo y obtenemos las pérdidas por efecto Joule. Debe ser la resistividad o la conductividad. La conductividad probablemente. Entonces, eh, donde se ha determinado que KF
a pi, entonces, pi cuadrado sobre 6 le llamamos KF, y teniendo en cuenta entonces que el volumen lo podemos calcular tranquilamente con la lámina. Al haber considerado una profundidad, entonces para poder simplificar el cálculo, lo que se hizo es, bueno, considerar que L es igual a 1, como para poder simplificarlo igual, quitando un parámetro más. Entonces, bueno, vimos que la ventaja de laminar el núcleo era justamente reducir estas pérdidas. Bien, porque vimos que acá si A disminuye, esto lo vemos acá, si A disminuye, A está al cuadrado, si se fijan, está afectado cuadráticamente. O sea que si lo disminuíamos a la mitad, ¿en cuánto se reduce? 4 no sería. Ajá, exactamente. Si lo bajamos a la mitad, entonces las pérdidas se reducen en 4 veces. Bien, entonces depende cuadráticamente de este espesor, por eso es que, bueno, se lo hace lo más chico que se puede, que lo que se permite, de forma de que, bueno, reduzcamos grandemente las pérdidas. Obviamente que, bueno, mientras más chico, más complicado fabricarlo. Ahí está. Entonces, las pérdidas totales, como vimos, es la suma de las pérdidas por histéresis más las pérdidas por Foucault. Entonces, la histéresis vimos que era KH por la frecuencia por la inducción máxima elevado al coeficiente alfa. Y las pérdidas por Foucault era KF, que era pi cuadrado sobre 6 por la frecuencia al cuadrado, por la inducción máxima al cuadrado, por el espesor de la lámina al cuadrado, por la conductividad. Y eso por el volumen. Eso nos da entonces las pérdidas. Bien, se puede calcular por unidad de volumen, o en este caso calcula las pérdidas por kilogramo. Bien, que esa es otra forma también de poder calcular. Y en este caso, esta curva nos presenta las pérdidas para lo que es una chapa magnética laminada en caliente. Bien, y en este caso nos marca el punto para 50 Hz. Y lo podemos obtener para una chapa laminada en frío. Son los, bueno, distintos tratamientos térmicos y distintos, bueno, materiales que podemos tener. Eso lo van a ver en resistencia a materiales, van a ver toda esta parte. O ya eso lo ven, ¿en qué año, en qué año ven esa materia? ¿O ya lo han visto? ¿Cuál Resistencia a materiales o materiales. tenemos conocimiento de los Ajá, materiales, que esa esa, la vemos segundo. el segundo. Ah, perfecto, ya lo vieron entonces. ¿Vieron toda esta parte o solamente para la parte mecánica? No, más que todo vemos mecánica, o sea, y mucho diagrama de acero carbón, hierro Ah, carbón. perfecto. Perfecto. Entonces, ahora, bueno, consideramos el caso particular de que el núcleo no tenga pérdida, es decir, que las pérdidas en histéresis y las pérdidas por Foucault sean cero, que, bueno, no es cierto, pero en realidad estas pérdidas son muy pequeñas, entonces puede ser una buena aproximación hacer este análisis. Entonces, si el núcleo magnético no tiene pérdidas y es despreciable, entonces la resistencia de la bobina, o sea, las pérdidas también del cobre o del conductor también es cero, entonces la potencia activa absorbida por la bobina será nula. De acuerdo, bueno, entonces con la ley de Hawkinson se tendrá. Bueno, lo que hacemos también, otra aproximación, es decir, bueno, no llegamos a lo que es la saturación, sino que trabajamos en lo que es la parte lineal. Y con eso, bueno, podemos trabajar con la ley de Hawkinson. Incluso en realidad la ley de Hawkinson también sería aplicable a lo que es también a la parte de saturación. Lo que ocurre, ¿verdad?
Aquí está. Lo que ocurre es que, bueno, nos complica acá. Se me ha ido. Bueno, ¿cuál es el tema? Que la permeabilidad es variable. Parece que se me ha adelantado. Ahí está, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la permeabilidad es variable. Bien, en el caso de que estemos en la parte de saturación, la permeabilidad ya depende del campo magnético aplicado. Entonces, bueno, ahí se nos complica el uso de esta ecuación. Que, bueno, es más fácil de aplicar cuando estamos trabajando en la parte lineal. Pero bueno, para poder un poco simplificar el análisis, podemos considerar de que el mu es constante, entonces que estamos trabajando en la parte lineal. Por lo tanto, si el mu es constante, la reluctancia va a ser constante. Y bueno, eso nos simplifica un poco el análisis. Y en este caso, bueno, si la reluctancia es constante, bien, el flujo, como esto va a ser constante, la- eh, esto también es constante porque es algo dimensional, la sección también es constante, el n también es constante. Por lo tanto, el flujo va a depender únicamente de la corriente de excitación. Bien, va a ser proporcional, el flujo va a ser proporcional a la corriente de excitación. Bien, ¿qué es la corriente de excitación? Es la corriente que tenemos acá, la corriente que nos produce ese flujo magnético y que esa corriente es función de la tensión aplicada. A eso se le llama corriente de excitación. Entonces, esa corriente que nos produce ese flujo magnético, como son proporcionales, por ejemplo, si el flujo fuera senoidal, bueno, el flujo va a ser senoidal porque la tensión es senoidal. Entonces, ¿cómo va a estar con respecto a la corriente? La corriente, ¿cómo va a ser? Si el flujo es senoidal y todo esto son valores constantes, no complejos, ¿cómo va a ser la corriente si el flujo es senoidal? ¿Cómo sería la corriente si el flujo es senoidal? No, si todo esto es una constante, todo eso sería K, podemos llamarle K, por ejemplo. Entonces lo único que nos quedaría I por K. Entonces, ¿cómo sería el flujo? EI, o cómo estaría si nosotros lo graficamos, ¿qué es lo que sería? Esto sería senoidal, entonces, ¿y qué es lo que sería? Ah, ¿la amplitud o no? Ah, ¿qué forma de onda tenía? ¿Sería senoidal o no? Sí, sí. Senoidal. Entonces, lo único que teníamos acá es un factor que multiplica, que cae un valor fijo. Entonces, y si es senoidal, ¿cómo estarían? ¿Tendrían un desfasaje entre ellos? ¿Estarían en fase? Ah, desfasada 90 grados. ¿Por qué desfasada? La corriente es cosenoidal, la tensión es cosenoidal, o estoy mal, yo ya me perdí capaz. Bueno, acá lo tenemos el análisis. Entonces, lo vemos acá. Tenemos, esto bueno, ya lo saben, que la ley de Faraday-Lenz, bien, que la tensión es N por la derivada del flujo. Eso ya lo saben, ¿no? Bueno, entonces, y el flujo, dijimos, lo calculamos acá. Entonces, reemplazamos esa ecuación, la reemplazamos aquí, hacemos la derivada, entonces nos queda la derivada de la corriente. Bien, o sea, la tensión va a ser proporcional a la derivada del flujo o es proporcional a la derivada de la corriente.
Bueno, de ahí es que podemos comparar estas dos ecuaciones. Acá, capaz que con una ecuación ya se ve un poco más. Tenemos esta ecuación de acá, tenemos una derivada aquí, si se fijan, tenemos una derivada acá, bien, n es constante, no depende, es algo fijo, mu dijimos que era constante, n es constante, la sección es constante, l es constante, bien, entonces si nosotros integráramos, nos queda que, entonces, si el flujo es senoidal, entonces la corriente de excitación también va a ser senoidal. Entonces, las dos están en fase. Y de aquí podemos comparar, incluso trabajando con lo que es el coeficiente de inducción, que, bueno, en otra unidad vamos a ver lo que es inducción y inducción mutua. De aquí podemos calcular la autoinducción, que va a ser en función de la permeabilidad, del número de espiras al cuadrado, la sección del conductor y la longitud. Y de aquí es que al comparar, podemos obtener que el flujo entonces este, está en fase con la corriente. Acá lo que hizo, bueno, todo esto sería L, o sea, sería la inducción, la autoinducción, esto sería L. Entonces se nos simplifica la ecuación, vemos que N es constante, L es constante. Entonces, si el flujo es senoidal, la corriente de excitación, obligadamente por esta ecuación, va a ser senoidal. ¿Se entiende eso? Ahora un poco mejor. Bien. Esto se puede, incluso ustedes pueden graficar. Si tienen una función senoidal, si ustedes grafican una función senoidal y la multiplican por un valor constante que no depende del tiempo, no depende de nada, necesariamente van a obtener otra función senoidal, pero amplificada o reducida, que básicamente es lo que se ve acá. Bien. Entonces, graficándolo con fasores, ¿vieron fasores? Sí. Perfecto. Por ahí tengo, pues si hay tiempo, si no, cuando esté en la clase, hice varias simulaciones con fasores. Capaz que veamos alguna, la de los terceros armónicos. Justamente, bueno, que ahí muestra cómo es las dos modelaciones, con fasores y bueno, con las funciones senoidales. En este caso, entonces, tenemos la tensión. La tensión está, entonces, en este caso, acuérdense que esto gira así, que después lo vamos a ver ahí cuando veamos ese modelo. Por lo tanto, a eso se le llama que la tensión va a estar adelantada con respecto a la corriente, que eso se expresa en lo que es la ley de Faraday-Lenz. Y la corriente dijimos que está en fase con el flujo. Estos dos están en fase. Bien, en fase, ¿qué implica? Dibujarlo con fasores, es que los dos tienen la misma dirección y el mismo sentido. Y bueno, esto se puede analizar matemáticamente con las funciones senoidales y cosenoidales. Se puede expresar entonces con la tensión. Por ejemplo, si la tensión fuera cosenoidal, entonces el flujo, si lo expresamos también en forma cosenoidal, entonces estaría retrasado 90 grados, bien, respecto a la tensión. Uy. Seguimos entonces con la núcleo con pérdidas. En este caso tenemos pérdida en el hierro distinto de cero.
Y tenemos, bueno, también una tensión aplicada y una corriente de excitación aplicada. En este caso, tenemos la pérdida en el hielo, lo podemos expresar en función de la potencia activa. ¿Vieron triángulo de potencia? Sí, Buenísimo. Entonces, la potencia activa la podemos calcular de esta forma, como la tensión por la corriente por el factor de potencia o el coseno de phi, donde las pérdidas en el hierro va a ser la corriente de excitación por el factor de potencia y las pérdidas de magnetización va a ser la corriente de excitación por el seno de phi. Bien, entonces las pérdidas en el hierro van a ser las pérdidas activas y las pérdidas por magnetización, o sea, por lo que es el efecto del campo magnético, van a ser entonces la parte reactiva, debido a la inductancia que hemos calculado recién. Bien, esta sería la inductancia que hemos calculado. Y la resistencia entonces en el hierro, o las pérdidas en el hierro que hemos visto, va a ser entonces, se puede calcular como la tensión aplicada sobre la corriente en el hierro, que es la componente entonces de la corriente de excitación, que sería la corriente de excitación por el factor de potencia. Y la reactancia magnetizante va a ser entonces la tensión sobre la corriente, bueno, magnetizante. Entonces, si nosotros lo graficamos, hacemos el gráfico, tenemos entonces la corriente en el hierro, que está en fase entonces con la tensión, la corriente magnetizante, que está, bueno, atrasada respecto de la tensión, bien, y tenemos entonces la suma de las dos, nos va a dar la corriente de excitación. Entonces, vimos nosotros en el caso anterior, era un caso particular, en la cual esa corriente de excitación estaba en fase con el flujo. Entonces, dado que no teníamos pérdidas en el hierro, pérdidas activas, o sea, y sería, acá está. Si esto fuera cero, entonces esto sería, estaría aquí. Entonces únicamente tendríamos la corriente de magnetización, la corriente necesaria para producir la magnetización del material. Bien, en este caso, como la corriente, tenemos pérdidas en el hierro, tenemos esa corriente necesaria para producir esa pérdida activa. Bien, entonces la corriente de magnetización no está en fase con el flujo, sino que, bueno, se encuentra desfasada. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, sí. Y con ello, bueno, podemos calcular el factor de potencia en función de esa corriente, de la corriente producida por las pérdidas y la corriente de magnetización. En el caso de que, bueno, tengamos un núcleo saturado, ya no estemos en la parte lineal, pero en este caso no tengamos pérdidas, podemos, bueno, aplicar esta relación, y que relaciona la tensión con el flujo, para poder calcular el flujo. Con el flujo, en este caso, ya no podríamos usar la ley de Hawkinson, sino que tendríamos que recurrir a la curva del material, ya sea con la aproximación que vimos en la clase pasada o usando la curva de catálogo. Con eso obtenemos la fuerza magnetomotriz y con eso podemos obtener la corriente. Y bueno, vamos a ver qué pasa si tenemos una saturación, en qué nos va a modificar. En este caso, bueno, es lo que un poco introduje hace rato. Si nosotros tenemos si tenemos una tensión senoidal, entonces el flujo va a ser también senoidal. Y si ese flujo va a ser, bueno, senoidal es desfasado. Cuando se habla senoidal, un coseno también se puede expresar como un seno, ¿bien? Pero va a tener un desfasaje. Eh, por eso, bueno, cuando hablamos de tensiones senoidales, toda función, bueno, se puede expresar como una función senoidal, bueno, con un cierto desfasaje.
Y esa tensión, entonces lo que va a pasar es que le corremos ese lazo de histéresis, como vimos, y si nosotros proyectamos cada punto, bien, por ejemplo, lo proyectamos, lo que vamos haciendo es, y proyectamos cada uno de esos puntos en este eje que tenemos acá. Lo que hacemos es proyectar ese eje y lo trasladamos a una gráfica de acá, bien, a hacer todo, en realidad, eso es acá. En realidad, en este caso lo que estamos haciendo es no considerar el lazo de histéresis, porque ya el lazo de histéresis creo que nos va a producir otro efecto más de deformación, nos va a producir una deformación adicional, e incluso, bueno, un desfasaje, se va a hacer algo más complejo. En este caso lo que estamos haciendo es recorrer únicamente la curva de magnetización, considerando que ese área de histéresis es cero. Entonces, al recorrer eso y proyectarlo, lo que nos da es esta curva de aquí. Bien, que esa curva de aquí es la curva de formación de la corriente. Esta va a ser la corriente de excitación. Y ven que en este caso ya no es senoidal. Por ejemplo, tenemos la curva de excitación. En el otro caso era senoidal, pero al analizarlo, si nosotros descomponemos esta curva, nos va a dar lo que se llama una corriente fundamental y un tercer armónico. Y eso, bueno, se analiza con lo que es la serie de Fourier. ¿Serie de Fourier bien? Están viendo los chicos ahora. Yo ya la cursé esa materia, pero ahora el resto la está viendo ahora, creo. Buenísimo. Entonces, bueno, de eso, de justamente la serie de Fourier, lo que hace es justamente eso, si tenemos cualquier función periódica, se puede aproximar con una suma de senos y cosenos. Y en este caso, como tenemos una función periódica, nosotros la podemos descomponer. Y en este caso, ¿qué nos daría? La corriente fundamental y lo que se llama el tercer armónico. Que, a ver, no lo tengo a mano, pero lo podemos ver acá. Bueno, acá en YouTube tengo, a ver, ahí está. Voy a compartir. Ahí está, dejé de compartir porque me estaba apareciendo el lápiz, no lo podía sacar. Eh, Esa era, esta de acá, saca volumen. Ahí está. ¿Se ve? Sí, Perfecto. Bueno, esta es una simulación justamente de este efecto, de cuando tenemos la onda fundamental, por ejemplo, la podríamos graficar con esta. Generalmente tomamos lo que es la proyección real. Tenemos la onda fundamental, que es el azul, el tercer armónico, que es el rojo, bien, y la suma nos daría el fasor negro, que ven que se encuentra deformado. Y ahí es interesante verlo. Sí, el lápiz, ahí está. Entonces, ahí ven cómo tenemos el fasor azul, que tiene 50 Hz, el fasor rojo tiene 150, es 3 veces la frecuencia, y ven, bueno, que el fasor negro ya se comporta de forma extraña. ¿Ven? A veces lo adelanta, bueno, el fasor azul, a veces lo atrasa, pero siempre es igual a la suma de los dos. Bien, y en este caso, entonces en este caso tenemos esa deformación, y a su vez tenemos otro efecto que es que la amplitud es mayor, tenemos una amplitud mayor, o sea, un valor máximo mayor
en lo que es el fasor negro con respecto a lo que es el fasor azul, que sería lo fundamental. Si esto fuera la tensión, tendríamos una sobretensión, ¿bien? O sea, una tensión mayor a la que estaríamos trabajando. Por ejemplo, si trabajamos con 380, tendríamos una tensión mayor a 380. O si tuviéramos 220, una tensión mayor a 220. Entonces, esto es uno de los efectos perjudiciales de que tengamos tercero armónico y por eso se busca eliminarlo. Ese tercer armónico nos da por la cantidad de pérdida. Ese O sea, si tercero, no, sí. Ese si tercer no fuera, armónico, sí. Si yo no lo que fuera me que. pregunto es si es que si no fuera o sea, si no fuera proporcional a un tercio de el azul era la corriente, ¿no? Ujú. No, o el flujo. El azul sería la corriente. Esta sería la corriente de excitación. Sí, En la corriente de excitación, por ejemplo, si no tuviéramos pérdidas, y si nosotros le sumamos el tercer armónico, bien, entonces nos produce esta deformación de corriente. claro. Y ese Bueno, tercer armónico es pues bueno, es un tercio de la corriente. ujú. Si fuera pero tiene ese también por las pérdidas, o siempre el tercero. Siempre la realidad, claro, se va reduciendo en función de que siempre tenemos los armónicos impares. Eso se puede demostrar con Fourier, que únicamente vamos a tener los impares. Y el que más perjudicial es el tercero. Pues en realidad tenemos los siguientes, pero el que más nos afecta, en este caso, es el tercero. Bien, y eso vamos a ver ahora de por qué se produce. Lo que tengo acá, vamos a ver acá en este Word. Bien, acá lo he graficado. Entonces, en este caso tenemos la deformación de lo que es la corriente. Acá lo que hace es comparar, bueno, lo que hice fue comparar lo que es la corriente que se obtiene, bien, y lo que es la densidad de la corriente. En este caso, bueno, cuando ya consideramos el lazo, que ahí ya se produce un efecto peor, que es lo que vamos a ver, y encima se produce un desfasaje, que es lo que vamos a ver enseguida. Seguimos acá. Entonces, esta deformación, en definitiva, entonces, ¿por qué? Porque si estuviéramos trabajando en la parte lineal, no tendríamos esa deformación. O sea, esto es porque estamos considerando la saturación, ¿bien? Es decir, nos hemos excedido de la parte lineal, entonces esta onda se deformó, por lo tanto, tenemos esta onda resultante de aquí. Bien, es porque ya hemos recorrido esta curva acá. Por ejemplo, si estuviéramos más saturados todavía, teníamos un peor efecto. Esa deformación sería mayor, bien. Entonces, en cambio, si estamos en la parte lineal, si estamos acá, en esta parte, en este tramo lineal, en este tramo, como es la permeabilidad es constante, no tendríamos deformación, bien, porque básicamente estaríamos recorriendo una línea recta. Entonces, al recorrer una línea recta, la onda que tengamos aquí va a ser proporcional a la onda que tengamos acá. En cambio, al tener saturación ya no es proporcional, porque ya tenemos algo variable. ¿Se entiende eso? Sí, Perfecto.
que es lo que se grafica acá. Entonces, tenemos la onda de flujo, la onda de tensión. Por este lado, tenemos la proyección que nos da la corriente de excitación deformada. Y si nosotros la descomponemos a los dos, bueno, nos da lo que es la corriente de excitación, lo que sería el tercer armónico, y la fundamental. Entonces, en el caso de que tengamos el núcleo saturado con pérdidas, que ya es considerando las pérdidas de la histéresis, ya lo que hacemos es recorrer este lazo, lo recorremos entero, antes recorríamos la curva del medio, entonces ahora lo que hacemos es recorrer el lazo de histéresis. Si recorremos ese lazo, entonces además de esa deformación, nos produce un desfasaje. Esta curva ya va a estar desfasada. Y encima, bueno, antes era un poco más simétrica, si lo consideramos, por ejemplo, el máximo, daba un poco más de simetría, pero ahora, bueno, tiene una deformación mayor. Entonces la curva resultante es esta. Ven que acá, antes, estos puntos coincidían, los puntos de cruce por cero coincidían, en este caso ya no coinciden. Entonces tenemos un desfasaje producido por esta pérdida por histéresis. Acá tenemos una curva graficada total. Entonces, y aquí es donde se expresa el desfasaje. Entonces, vamos, acá tenemos el cruce por cero, cruce por cero, cruce por cero y el cruce por cero. Bien, entonces se ve que hay un desfasaje. Y sí, los máximos no concuerdan tampoco. Ya, el máximo tampoco concuerda. Tenemos, técnicamente, tendría que ser esto igual. Puede no serlo, pero supongamos que sea igual. Entonces tenemos un desfasaje de toda la curva. Y bueno, una deformación, incluso una deformación. Puede que no sea, sí, como es una deformación, no va a ser el mismo desplazamiento. Dado que, bueno, esta es una curva senoidal y la otra ya no es senoidal, pero sigue siendo periódica. Perfecto. Entonces, acá hacemos otro desarrollo. Bien, en este caso, bueno, despreciamos las pérdidas del cobre. Entonces, si tenemos una tensión senoidal o cosenoidal, en la cual tenemos una frecuencia 2pi por f, y bueno, hacemos un desarrollo de integral, desarrollamos, lo que vamos a obtener es la ecuación que, bueno, le presenté hace rato, que es que la tensión va a ser proporcional, y tenemos el 444, sería el 2pi sobre raíz de 2. Bien, tenemos la frecuencia, el número de espiras y el flujo máximo. Entonces, la tensión máxima va a ser proporcional al flujo máximo, dado que, bueno, la frecuencia es constante y el número de espiras es constante. Esa es la ecuación, bueno, que les presenté hace rato. Esta se usa tanto en lo que es transformadores como en motores eléctricos. ¿Entiendes esto? Algo. ¿Algo? Esto básicamente, bueno, es un poco jerárquico, por ahí lo pasé rápido, pero es básicamente, bueno, la tensión vieron que es la parte de resistencia más la parte de inductancia. Entonces, como hemos despreciado la parte resistiva, no quedó únicamente la parte inductiva. Entonces, tenemos básicamente la tensión va a ser, no queda lo que es
la ley de Faraday-Lenz. Y de aquí, bueno, el flujo, la tensión dijimos que era senoidal o cosenoidal. Básicamente reemplazar esa tensión acá. Reemplazamos la tensión ahí. La integramos. Como el coseno pues, es relativamente es sencillo de integrar. Bien, acá, bueno, nos quedaría un signo, pero bueno, acá estamos tomando el valor absoluto. Eh, entonces la integral de coseno va a ser el menos seno, pero acá estamos obviando un poco el signo. Y de este caso, eh, si nosotros comparamos, o sea, en este caso como tenemos una función senoidal, lo podemos también expresar como un coseno, pero desfasado. Eso por ahí, bueno, el tema del desfasaje, también tengo otras simulaciones como para explicar eso, pero no, por ahí no quiero alargar mucho la clase. Por ahí si hay tiempo, bueno, muestro las otras simulaciones para mostrar lo que es el desfasaje. Y bueno, de aquí lo que podemos deducir es, nosotros podemos comparar estas dos. Si nosotros comparamos estas dos ecuaciones, comparamos eso, de ahí que es lo que vamos a deducir, que el flujo máximo va a ser igual a esto. Bien, como acá tenemos lo que hacemos es comparar esta con esta, esta ecuación con esa ecuación. Entonces, el flujo máximo va a ser igual a todo esto, bien, que es raíz de 2 por b sobre n por omega, que es lo que tenemos acá. Y de aquí podemos despejar entonces la tensión, de lo que nos interesa, y ahí, bueno, es donde obtenemos esta ecuación. ¿Se entiende? Ahí vamos. Bueno. Bueno, este es un análisis, básicamente lo que hace es decir, bueno, supongamos que lo pudiéramos integrar, es para demostrar que el área del ciclo de histéresis son iguales a las pérdidas. Lo que hace es decir, bueno, supongamos que lo pudiéramos integrar, lo que tenemos que obtener es, por un lado es la integral entre esta curva y, por ejemplo, la inducción máxima. Entonces con eso obtenemos esta área. Bien, que el volumen, en este caso el volumen va a ser eh, el volumen del material ferromagnético en metros cúbicos, y el área esta va a ser en joule por metro cúbico. Eso se puede demostrar con las unidades. Si nosotros hacemos simplemente H por B y procesamos las unidades de H y las unidades de B, eso haciendo un desarrollo de unidades, podemos demostrar que eso nos da en joule por metro cúbico. Haciendo todo un proceso de lo que son las unidades del sistema internacional, eh, podemos llegar tranquilamente a eso. Uy. También podemos, entonces, si nosotros pudiéramos calcular a su vez esta área, que sería el área entre la inducción máxima y la curva superior, que sería W2, si hacemos la diferencia entre esas dos áreas, que sería esta área de acá y la área de acá arriba, nos daría el área del lazo, ¿bien? Para un valor de campo magnético positivo. ¿Se entiende? ¿Me sigue? Sí, Bueno, ya capaz que no sé cuánto me queda, capaz que cortemos pronto. Si me queda mucho, capaz que cortemos para no dar tanto. Entonces, si entonces si hacemos lo mismo para la parte negativa del campo magnético y lo sumamos, eso nos daría lo que es el área de esta curva, que eso sería el área del ciclo de histéresis.
que, bueno, si lo multiplicamos por el volumen, nos daría la pérdida en Joule por histéresis. Ah, ya, perfecto, ya estamos terminando. Acá en el anexo, bueno, le puse el desarrollo de lo que le dije hace rato, de las pérdidas por Foucault, que es entonces, acá lo que teníamos que desarrollar es, considerando el flujo, acá, la inducción que era cosenoidal, ¿bien? La inducción dijimos que era cosenoidal, que sería el flujo máximo, la inducción máxima, por el coseno de omega t. Esto es básicamente hacer todo un desarrollo. Por suerte el seno y el coseno son fáciles de integrar y derivar. Entonces, en ese sentido, eso nos simplifica un poco. Si nosotros aplicamos la ley de Faraday, decimos que entonces la tensión va a ser, como tenemos un flujo cosenoidal, si nosotros derivamos, vamos a tener una tensión senoidal, dada que la tensión es proporcional a la derivada del flujo. Bien, como derivamos, bueno, nos va a aparecer aquí la frecuencia angular W. Y en este caso, si nosotros eso lo reemplazamos, porque nosotros queremos obtener las pérdidas por Foucault, lo reemplazamos multiplicándolo por la resistencia que tiene este lazo. También lo podemos expresar con la corriente o con la tensión que la hemos calculado acá. Bien, acá, bueno, eso no lo mencioné. Sí, acá está. Por ahí, cuesta un poco que parezca el lápiz. Tenemos el flujo, la inducción por la sección. Esto sería la sección, la sección que estamos considerando, que es I, ¿bien? I por el B, ¿bien? Acá lo que habría que considerar, solamente eso. Eso sería la sección que tenemos acá. 2 veces B por I. Entonces, con la sección podemos calcular lo que es el flujo. Con el flujo podemos calcular la tensión. La tensión la reemplazamos acá. Lo elevamos eso al cuadrado. Bien. Y con eso podemos calcular las pérdidas por Foucault. Eso hay que integrarlo. Bueno, se hace todo un desarrollo bastante entretenido. Y si a eso lo dividimos por el volumen, que va a ser el volumen del material, en este caso hemos considerado L igual a 1 para poder simplificarlo, porque si no nos queda un poco más complicada la ecuación. Se puede hacer también con un L distinto de 1. Y con eso, bueno, nos quedan las pérdidas por unidad de volumen. Y dijimos que era la coeficiente de Foucault, que era pi cuadrado sobre 6, la frecuencia al cuadrado, la inducción al cuadrado, el espesor de la lámina al cuadrado, bien, y lo que es la conductividad. Claro, la conductividad porque nos aparece por la resistencia. Entonces, creo que es la resistividad. Claro, si tienen mayor resistencia, mayor resistividad, entonces, claro, mayores pérdidas va a tener. Es la resistividad. Es la resistividad de la inversa de la conductividad. Ahí está. ¿Se entiende? Algo. Ah, sí, bueno, esto es básicamente anecdótico. Esto es para que sepan, bueno, de dónde viene esa forma. Para que se entienda, usted a la hora de calcular las pérdidas, para que entienda, bueno, de dónde viene. Que es justamente por este lazo que tenemos aquí, bien, que eso nos produce una pérdida por calentamiento en el material, y que, bueno, al hacer todo ese desarrollo, nos da esta ecuación de acá. Es como para el día de mañana, si trabajan con esto, sepan de dónde viene esa ecuación, qué es lo que está modelando, ¿bien? Y de qué parámetro, de qué coeficiente depende. Y, bueno, en el caso de que le digan, bueno, que mejoren estas pérdidas, ¿cómo las pueden mejorar? Así que, bueno, esa es la idea. Y ahí termino. Perfecto. Bueno, ¿se ha comprendido?
Sí, sí, bueno, pero las corrientes parásitas se generan usted habló de la ley de Lenz, Ujú, lo que genera calor, que es una ujú, pérdida de energía, que para reducirla por eso usamos láminas, ajá, que mientras más pequeño sea la altura de la lámina, ujú, bueno, menos pérdida. Y ahí ujú. tenemos y que lo calculamos por volumen para, bueno, no tener que calcular de- para tener o sea que si queremos saber las pérdidas de todo eso, directamente multiplicamos eso por el volumen de la pieza. Claro, exactamente. Exactamente. Esto nos da por unidad de volumen para independizarnos, bueno, del caso. Entonces, en función de, ya si quieren calcular las pérdidas totales, bueno, hay que calcular el volumen de, por ejemplo, en el caso anterior hay que calcular el volumen del material. Que bueno, por ahí bueno, dado que no necesitábamos hacer la integral, bueno, es relativamente sencillo. Por ahí la complejidad de calcular distintos rectángulos, por ahí va a estar un poco la complejidad en calcularlo, ¿no? Pero relativamente sencillo. Entonces, en función del volumen, ya podemos calcular las pérdidas totales. Bueno, esto acá podemos ver en el Excel, que es lo que le estaba. ¿Se ve el Excel? Sí. Sí, profe. Acá tenemos el Excel. Entonces, este en el caso de que tenemos las pérdidas, acá es donde, bueno, si nosotros, por ejemplo, tenemos cero pérdidas, mm, ahí está. Entonces, en el caso de que tenemos cero pérdidas, tenemos este lazo con área cero, y acá es donde, bueno, vemos que tenemos la curva de la corriente, va a estar entonces en fase, con lo que este sería el flujo o la inducción. Entonces, las dos estarían en fase. Si tenemos, ahí está. Si tenemos pérdidas, ahí se nos desfasaron las dos. Vieron que recién estaban en fase. Tenemos ese desfasaje y a su vez, bueno, una deformación mayor. Y aquí es donde tenemos el lazo que tiene área entonces distinta de cero. Esto lo van a ver en máquinas eléctricas, eso, ese efecto de lo que son los terceros armónicos, que eso nos trae complicaciones a la hora de diseñar una línea eléctrica. Eh, si cuando tenemos terceros armónicos, lo que se hace es eh, diseñar la red de forma de que básicamente se eligen transformadores de lo que se llama, bueno, estrella triángulo y triángulo estrella y se los combina de forma de no se puede eliminar estas corrientes, no se las elimina, pero lo que se hace es encapsularlas o encerrarlas en los rollamientos del transformador al hacer esta combinación, eso lo van a ver. Y al encerrarlas, entonces las eliminamos de la línea eléctrica, las sacamos y se quedan ahí en el transformador, dentro del transformador y no va a afectar a los usuarios. Bien, esa es una forma de eliminar. Este, si no, bueno, la otra forma de eliminarla ya sería con filtros. Se usan para eliminar los armónicos. Se usan filtros, bueno, pasa altos, en el caso que queremos que pasen las altas frecuencias, o pasa bajos si queremos que pasen las bajas frecuencias, que esa es otra forma. Por ahí para grandes potencias, por ahí, bueno, se complica el uso de estos filtros para grandes potencias, por ahí son un poco costosos, pero bueno, es otra forma también de filtrar estos armónicos. Bueno, ¿se ha entendido? Sí, sí. De Sí, 10. profe. Ahí, medio complicado, pero sí. Buenísimo. Bueno, cualquier cosa podemos hacer un repaso de todo esto. Creo que ha faltado. ah, a ver, ¿cuántos hay conectados? Mm,
Hay 7, sí. Ha faltado gente. Bueno, vamos a hacer un repaso porque va a ser la próxima vez la próxima clase que tengamos. Es un tema bastante complejo. Eh, y bueno, por ahí sí se puede ver algún ejercicio. Así que por ahí, bueno, la próxima clase bueno, repasaremos un poco el tema. O bueno, por ahí si no se comprendió, lo veremos de vuelta entero. Para bueno, poder procesar todos los conceptos. Así que bueno, la idea ha sido aprovechar la clase, dado que bueno, Claudio se le complicó para ver este tema. eh, y bueno, después se retomará en la próxima clase. Bueno, si no hay duda, bueno, podemos terminar la clase ahora. Para la próxima clase, capaz que hayan unas dudas. Sí, sí, Seguramente, profe. seguramente. Bueno, ahora cuando después termine de grabarlo, esto lo voy a subir ahí al canal. Pueden ver los videos, ¿lo han visto algunos? Sí, Esto el de Ah, de la sí, de facultad. la clase anterior, sí. de 10. Esto ahí lo subo también en el canal y le paso también el enlace, bueno, para bueno, puedan verlo y de paso les ayude si lo ven, y les ayuda para, bueno, después cuando hagamos el repaso, capaz que lo hagamos más rápido, o veamos directamente las dudas que tuvieron. Entonces, bueno, ahí se hace más rápida la clase, más dinámica. Así que, bueno, si pueden verlo, incluso decirle a los chicos que no asistieron, que vean la clase. Cosa de que, bueno, para la próxima clase que tengamos, esto lo veamos más rápido. Bueno, Vamos, profe. profe, de De 10. 10. Bueno, entonces terminamos la clase acá. Bueno, la próxima vez que nos veamos, entonces haremos por ahí ese repaso. Y bueno, quizá algún ejercicio. Así que bueno, nos vemos entonces la próxima clase que tengamos. Bueno, Vamos, profe. Nos profe. vemos. Nos Que ande vemos, que bien. ande Nos bien. vemos. Chau, chau. Chao, chao.